Hoy vamos a hablar sobre la dieta que deben seguir las personas con diabetes. Bueno, en primer lugar, este es un tema muy importante porque las personas que tienen el azúcar elevado, que tienen diabetes, siempre saben que esto les ocurre porque han comido algo inadecuado o algo dulce. Ellos tratan de limitarse en cuanto a los dulces, no poner azúcar en el té o el café, no comer productos de harina, intentan seguir una dieta muy estricta, comiendo ciertos alimentos y esperan así lograr que el nivel de azúcar en sangre no aumente. Pero como demuestra la vida, como demuestra la práctica, todas estas prohibiciones, el rechazo a los dulces, todas esas dietas que se recomiendan para la diabetes son poco efectivas, por no decir que no son efectivas en absoluto. Porque la persona no come dulces, trata de seguir la dieta que le han prescrito para la diabetes, pero su nivel de azúcar sigue aumentando de todos modos. Y a veces esto ocurre no solo por lo que la persona ha comido, sino porque una alimentación inadecuada también provoca un aumento del nivel de azúcar en sangre. Por eso, hoy vamos a analizar cuál debe ser la dieta adecuada, o mejor dicho, la alimentación correcta para las personas con diabetes. Pero para entender esto, primero debemos comprender qué es la diabetes. En realidad, esta enfermedad aparece en las personas porque tienen el páncreas enfermo. El páncreas es una glándula mixta de nuestro organismo que al mismo tiempo produce enzimas para la digestión de los alimentos y un determinado conjunto de hormonas, una de las cuales, la insulina, es necesaria para que la glucosa pase de la sangre a las células. Es decir, la insulina es el conductor que lleva la glucosa de la sangre a las células. Y en una persona, si surge un problema en el páncreas, como la pancreatitis crónica, cuando el páncreas se destruye, se daña tanto la parte glandular que produce enzimas, lo que provoca insuficiencia enzimática, como la parte endocrina del páncreas, que produce hormonas, incluida la insulina. Como resultado, la cantidad de insulina se vuelve insuficiente, es decir, hay menos de la que la persona necesita. Y debido a que hay poca insulina, no toda la glucosa de la sangre entra en las células. Y se producen dos consecuencias. Una es la que vemos, la cantidad de glucosa en la sangre aumenta. Y la segunda, que no vemos y que es más importante, es que las células no reciben suficiente nutrición. Por eso sufren las células del cerebro, las células del corazón, las células de las extremidades inferiores, los ojos y los riñones. Y aparecen manifestaciones típicas. El nivel de azúcar en sangre es alto, diabetes mellitus, pero al mismo tiempo sufren los órganos que no reciben suficiente glucosa. Y hay que entender que esto ocurre porque se está produciendo la destrucción del páncreas en la persona. Y entonces resulta que toda la comida que una persona consume es una carga para el páncreas. Cualquier alimento, no solo lo dulce, no solo algo hecho de harina, sino toda la comida que consume una persona, es una carga para el páncreas. Y esta carga disminuye su funcionalidad, reduce la capacidad de su parte exocrina para producir enzimas y en consecuencia también se ve afectada la parte endocrina del páncreas. Entonces, ¿qué se debe comer o qué no se debe comer en caso de problemas con el páncreas y en caso de diabetes? Bueno, para entender el correcto funcionamiento del páncreas, debemos comprender que en nuestro organismo, cada órgano tiene un momento de máxima actividad biológica. Por ejemplo, el colon tiene su mayor actividad entre las 5 y las 7 de la mañana. Por cierto, independientemente de cómo te despiertes, si te levantas a las 5 de la mañana, escucha lo que te dice tu colon. Hace ruidos. Es decir, si hace ruidos, hay una peristalsis aumentada y el colon quiere liberarse de las masas fecales presentes, o sea, la persona debe ir al baño. El siguiente órgano que se activa es nuestro estómago. El estómago tiene su periodo de actividad de 7 a 9 de la mañana. Es decir, en el estómago, desde las 7 de la mañana ya se producen enzimas, la enzima pepsina, ácido clorhídrico, para digerir el desayuno que la persona ha comido. Y por eso el desayuno debe ser a las 7 de la mañana o incluso antes para que la comida llegue al estómago a tiempo. Y si la persona también desayuna a las 7 de la mañana, todas las enzimas gástricas se utilizarán, el ácido se utilizará y la persona no tendrá problemas con el estómago ni con todo el sistema digestivo en el futuro.
Pero si la persona se queda sin desayunar a las 7 de la mañana, las enzimas gástricas no utilizadas comenzarán a digerir y a dañar la mucosa, provocando una quemadura química de la mucosa, gastritis o gastroduodenitis. Y con el tiempo, incluso con la formación de úlceras en el estómago, desarrollando una enfermedad ulcerosa gástrica. Pero eso es el estómago. Después del estómago sigue el páncreas. Y el páncreas alcanza su mayor actividad a las 9 de la mañana. Es decir, su actividad se da entre las 9 y las 11. Así, a las 9 de la mañana, el páncreas ya contiene enzimas que van a digerir. La amilasa digiere los carbohidratos, la lipasa las grasas, la tripsina y la quimotripsina las proteínas. Es decir, hay enzimas para digerir todos los alimentos que consume una persona. Y a las 9 de la mañana estas enzimas se producen en el páncreas, están presentes y pueden digerir todo lo que la persona coma. A las 9 de la mañana se digiere lo que la persona comió hace 1 hora u hora y media. Es decir, si la persona come a las 7 o 7:30, a las 9 esa comida se digiere gracias a las enzimas del páncreas. Pero si la persona no desayuna temprano, a las 7 o 7:30, entonces las enzimas del páncreas quedan sin utilizar. Y como son sustancias químicamente activas, son alcalinas, empiezan a causar daño a la propia parte glandular del páncreas. Es decir, como resultado de que la persona no desayunó a tiempo por la mañana, el páncreas termina digiriéndose a sí mismo con sus propias enzimas que no se usaron para digerir los alimentos. Ocurre una autodigestión, una autólisis del páncreas, solo porque las enzimas no se utilizaron para digerir el desayuno. Es decir, a las 9 de la mañana el páncreas se activa según el ritmo biológico y necesariamente va a digerir o el desayuno que se comió a las 7 de la mañana o se va a digerir a sí mismo. Y como la persona no desayunó, entonces el páncreas se digiere a sí mismo. Se produce un daño en la parte glandular. En el lugar del daño comienza a crecer tejido conectivo. El tejido conectivo no es permeable. En la ecografía, el páncreas parece duro, rígido. Y el médico, según los resultados de la ecografía, escribe páncreas de ecogenicidad aumentada, pancreatitis crónica. Aunque este término no es del todo correcto, no se trata de pancreatitis, sino de pancreatopatía, que surge debido al daño del páncreas por sus propias enzimas. Pero no solo se daña la parte exocrina, también se ve afectada la parte endocrina del páncreas, los islotes de Langerhans que producen insulina. Y la glándula producirá menos insulina, y entonces esa insulina no es suficiente para utilizar toda la glucosa, para introducirla en las células, lo que provocará un aumento del nivel de glucosa en sangre, y células de diversos órganos sufrirán por desnutrición. Así es como se desarrolla la diabetes mellitus. Es decir, la diabetes no se debe a que la persona coma mucho dulce o azúcar. La persona puede no comer mucha comida dulce o incluso no comerla en absoluto, pero aún así el azúcar aumentará porque el páncreas ya no produce suficiente insulina debido a que está dañado por el hecho de que la persona come de manera incorrecta, se alimenta mal. Entonces, ¿qué se debe comer o qué no se debe comer en caso de diabetes? En realidad es un engaño pensar que con la diabetes se debe limitar la comida o restringir la ingesta de ciertos alimentos como parte de la dieta. La dieta adecuada para la diabetes consiste, en primer lugar, en hacer que la persona coma lo antes posible. Es decir, el desayuno debe ser lo más temprano posible, como máximo hasta las 7:30 de la mañana, pero no más tarde. Y en el desayuno la persona debe consumir la mayor parte de toda la comida que ingiere en el día, es decir, alrededor del 60% de la ingesta diaria. Y cuando una persona consume una gran cantidad de comida por la mañana, después no añade esa comida ni al almuerzo ni a la cena, en esos momentos come solo una pequeña cantidad. La tarea principal en la diabetes no es dejar de comer dulces, no es dejar de consumir azúcar, ni dejar de comer algún tipo de comida dañina o inadecuada. La tarea principal de la dieta en la diabetes es lograr que la persona coma antes de las 7 de la mañana, antes de las 7:30, el 60% de la ingesta diaria de alimentos, y todo lo que la persona consuma en la mañana en el desayuno se va a digerir. Se van a digerir los carbohidratos, se van a digerir las proteínas, se van a digerir las grasas, hay enzimas para todo eso. Y luego la persona no tiene la necesidad de comer esto en la noche cuando ya no hay enzimas.
Por eso, la tarea de la alimentación, de una alimentación adecuada en la diabetes, no es restringir ciertos productos, algún dulce o productos que contengan glucosa. La tarea principal es una alimentación oportuna, cuando hay un desayuno temprano, abundante y sustancioso, un almuerzo pequeño y prácticamente nada en la cena, cuando el páncreas necesita descansar. Desafortunadamente, la práctica demuestra que las personas que han aprendido a hacer ayuno intermitente de manera incorrecta se quedan sin comer por la mañana y entonces en la mañana el páncreas se consume a sí mismo y el ayuno intermitente mal realizado es precisamente lo que lleva a la diabetes. Aunque en nuestro organismo ya está previsto el ayuno intermitente, porque no comemos nada desde la cena hasta el desayuno durante toda la noche. Por eso la alimentación adecuada en la diabetes no es un conjunto de productos, sino un desayuno oportuno, correcto y lo más temprano posible, que permitirá que el páncreas se libere de todas las enzimas y gracias a esto se crean las condiciones para su correcta recuperación. Se puede ayudar a la recuperación del páncreas utilizando un dispositivo como un producto de cerámica de turmanio, que al calentarse proporciona un calor similar al calor de mi cuerpo. El producto se calienta a una temperatura de 50 a 55 grados. Es imposible calentar el páncreas, ya que se encuentra profundamente dentro de nuestro abdomen, de hecho, justo al lado de la columna vertebral, en el fondo del abdomen. Pero podemos asegurar una buena circulación sanguínea en los órganos abdominales si simplemente aplicamos el producto en el hipocondrio derecho, calentando el abdomen cada vez después de comer durante 20 a 30 minutos a 50 a 55 grados, y con este calentamiento podemos asegurar un buen flujo sanguíneo, mejorar la producción de enzimas y mejorar la producción de hormonas por parte de nuestro páncreas. Este es el método para mejorar el estado del páncreas y deshacerse de la diabetes utilizando una alimentación adecuada y el calentamiento del abdomen.